Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast de Newman. Estamos hablando con los más grandes expertos en temas de trauma, disociación y apego. Y hoy me acompaña nuestro querido amigo, ¿no? Nicolás Rodríguez del Real, conectado desde Chile, desde Santiago de Chile. Nicolás, un gran médico, a quien ustedes todavía no conocen, me voy a permitir presentarlo brevemente. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de los Andes. Él hizo su especialidad en psiquiatría de adultos en la Universidad Mayor. Tiene entrenamientos en terapia dialéctico-conductual, además de ser terapeuta certificado y supervisor certificado de EMDR, Chile y la Alianza MDR Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Él es especialista particularmente del tema de disociación. Y recientemente estuvo acá en México para el Congreso de EMDR. Así es que tuvimos una gran oportunidad de conocernos. Muchas gracias, Nico, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Oscar, y gracias, Newman, por esta invitación. Para mí siempre es un honor estar ahí contigo, bueno, con todo el equipo y poder compartir de igual a igual, ¿cierto?, nuestros conocimientos. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Cuéntame, Nico, oye, tú desde chiquito quisiste ser psicoterapeuta. ¿Cómo nació esto en ti? ¿Qué tan chiquito? No sé. No, mira, a ver, esto de ser psicoterapeuta, claro, es una segunda etapa, pero ya desde el colegio de secundaria, probablemente en México, ya tenía interés de ser psiquiatra, ¿ya? Okay. Una cosa muy, muy inusual, yo creo, en un chico de 15, de 14 años que estuviera tan determinado en estudiar algo así. Y yo creo que, la verdad, no lo tengo tan claro. Tal vez es una manera de darse, ¿cierto?, una narrativa a por qué fue que llegué a esto. La verdad que en mi familia no hay así historias como de trastornos mentales, como que dijera, no, esto yo lo vi por experiencia, qué sé yo. Pero, bueno, el tema es que yo diría que hay tres puntos importantes. Me gustaba mucho la biología, me gustaba la filosofía de chico, y me gustaba sobre todo como el estudio del humano, de la experiencia humana. Pero me marcó mucho, un libro de un autor chileno de los años de mediados del siglo XX, Genaro Prieto, que se llama El Socio. Okay. ¿Ya? Y que trata el libro de una persona que inventa un socio porque se da cuenta que la gente que tiene socios como que es mejor considerada. Entonces él dijo, voy a inventar que yo tengo un socio. Y resulta que el socio empieza a adquirir más importancia que él mismo. Y al final se transforma en un delirio. ¿Ya? Bueno, eso ya me llamó mucho la atención. Pero yo te diría que lo más humano fue que en esa época, dentro de las actividades de acción social que hacía, era ir a las calles, gente en situación de calle, a dar café. Mucha gente con trastornos mentales graves, esquizofrenia, adicciones, pero en el fondo había mucho trauma. Experiencias de dolor, recuerdo un específico, muertes de hijos, etcétera. Claro. Y yo creo que eso fue lo que me empezó a mover hacia la psiquiatría. Hacia psiquiatría, pero también un interés como al servicio, ¿ya? O sea, como de una vocación hacia el servicio, ¿no? O sea, me decía a mí mismo, si no sirvo, no sirvo.
Mm, Era una suerte claro. de, de mantra que... Y ahí fue que entré a medicina, pero determinado a estudiar psiquiatría. Y la verdad es que eh, tenía poca idea o nada de lo que era la psiquiatría. Claro, Pero el punto es que llegué a esto. muy bien. ¿Y en qué momento tú dijiste, tienes algún momento particular, una historia de, estoy convencido de que es la psiquiatría? ¿En algún momento de tu vida dudaste sobre ir por ese camino? ¿Sabes que no? O sea, del momento que, al menos en medicina, nunca dudé de ser psiquiatra. Es Ok. más, mi crisis vocacional era, ¿y si no soy psiquiatra? ¿Qué hago como médico? Porque yo no quiero ser otra cosa que psiquiatra. Ok. ¿Ah? O sea, si por, claro, uno tiene que postular y tiene que pasar ciertas pruebas psicológicas, etcétera. Entonces, eh, mi mayor, o no sé si mayor temor, pero uno de mis temores era, bueno, ¿y qué pasa si no soy psiquiatra? ¿Qué voy a hacer de médico? Mm, ¿Cierto? Entonces, no, nunca, al menos desde la medicina siempre fui determinado a ser psiquiatra. ok, muy bien. ¿Qué para ti, qué es el más grande aprendizaje en la psiquiatría que te dejó a ti? O sea, en todos estos años de trabajo. Lo que me dejó más el aprendizaje de, wow, es una pregunta importante, ¿cierto? Yo creo, uno, es que eh, tu pasado no te determina, Ujú. sentido de que la recuperación existe. O La recuperación existe. sea, no estoy diciendo con esto que no importa lo que te haya pasado, claro que importa, importa mucho, pero en el fondo las personas se recuperan. Creo que es sumamente importante el valor de la comunidad, ser parte de la comunidad, la importancia de las relaciones. Creo que eso es otra cosa que veo y he aprendido de los pacientes. Yo te diría que esos son los grandes como aprendizajes y, que, y que nadie está donde está y verlo como un recurso en el sentido, si no es por la ayuda de alguien. ¿Ah? Eh, no verlo como una vulnerabilidad, todo lo contrario. ¿Ah? Ok. El permitirse ayudar, ¿cierto? Y bueno, y ahí también está el rol de la terapia, de la importancia de un otro en este proceso de recuperación. Yo diría eso, yo diría que también me ayudó a ver que dentro de las particularidades e incluso extrañezas que uno puede ver en la salud mental, ¿cierto? Como sobre todo en psicosis, detrás de todo eso que de repente impresiona, asusta, hay otro humano. Hay Claro. otro humano y, al igual que tú, ¿ah? Y que tiene los mismos Ujú. temores, tiene las mismas aspiraciones. eh, ¿Podrías decir que inclusive no se pierde ese rastro de humanidad aún en estos casos más Jamás, complejos? no, Mm, jamás, ujú. jamás, jamás. Y de hecho, en la medida, yo creo que uno de los grandes regalos que me ha dado la psiquiatría es ver lo humano en ese en esas personas. ¿Ah? Como romper estigma, Ujú. y bueno, que se nos impone desde nuestras sociedades, ¿cierto? O sea, Claro. la persona con delirio, psicosis, alucinaciones, eh, sin ofender a nadie, los locos, ¿cierto? Sí, claro. Claro, se les ve con como con una idea de temor, como de aléjenlo, esto no es parte de De la nosotros. sociedad. Ujú. Y lo cierto es que la psiquiatría, el contacto, me ha permitido eso, a, a reconocer a otro humano y, bueno, con,
con atributos, valores y todo tan impresionantes, ¿cierto? Como también aspectos negativos que tienen todos los humanos, digamos. Exacto. Entonces, para ti, como me estás contando, esta vocación de servicio que tú descubriste muy reciente en tu vida, muy joven en tu vida, para ti fue como natural ese paso de la psiquiatría y complementarlo, dar este paso extra, ¿no? Que es la psicoterapia, porque no todos los médicos psiquiatras se meten al tema de la psicoterapia, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo creo que cuando uno eh, trabaja con seres humanos, trabaja con el sufrimiento humano, ¿cierto? Cuando hay un sujeto detrás de eso, es importante, ¿cierto? Rescatar ese aspecto. Eh, y yo creo que la psicoterapia era la herramienta disponible que tenía, ¿cierto? Como para poder acceder y trabajar desde ahí, ¿cierto? De poder, por ejemplo, eh, llegar hacia las creencias, a la comprensión del síntoma, porque, eh, bueno, yo creo que la palabra síntoma en sí mismo ya viene desde un modelo biomédico, ¿cierto? O sea, el síntoma es la tos o qué sé yo, ¿cierto? Sí, claro. Pero resulta que acá en la salud mental, la conducta, la forma como gestionamos nuestras emociones, ¿cierto? O cómo nos relacionamos con el otro, o- pero también la experiencia que vamos teniendo no se puede reducir al concepto de síntoma, ¿cierto? Y, y claro, como desde un reduccionismo así, tal vez muy biologicista, hablar de Claro, síntomas es igual tratamiento médico, exacto. pero en el fondo hay un dolor, por ejemplo, hay Mm, un dolor, depresión, por decirlo, ujú. desánimo, tristeza. Eh, ¿De dónde viene eso? Ahí yo creo que el gran desafío que tenemos los psiquiatras en general, no solamente aquellos que hacen psicoterapia, es que uno tiene que ser una suerte de políglota y conocer muchas cosas, la biología, ¿cierto? Hasta psicología evolutiva de cómo respondemos frente a ciertas respuestas. Entonces, yo creo que eso, el reconocer un sujeto detrás de la experiencia, me empujó a decir que necesito herramientas que me permitan trabajar desde ahí. Ok, ok. ¿Qué sería lo que le enseñarías tú al Nico que entró a estudiar psiquiatría con lo que sabes hoy? ¿Qué le ayudaría a saber hoy? Que no sea tan severo conmigo mismo, Mm, mm, ¿cierto? Podría ser eh, que la vida te da, ¿cierto? Te da caminos que de repente eh, tú no los tenías previstos, ¿cierto? Que el proceso de crecer, eh, ¿cierto? Es un camino, prácticamente un camino no recorrido, que sí, le diría que siga con este proyecto y esta idea de ser psiquiatra porque te va a hacer feliz, digamos. O sea, yo creo que lo animaría en esos momentos de claudicación, ¿cierto? De duda de si es o no es lo mismo, le diría, sí, por ahí es, ¿cierto? Y también, ¿sabes qué le diría? Le daría las gracias por, por haber elegido lo que eligió. que le gusta. Y sobre todo eso habla de justo haber encontrado esa vocación, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra vocación porque es como hay una voz en nuestro interior que nos dice es por ahí, ¿no? Sí, sí, Hazle caso, ¿no? Ayuda, sirve, ¿no? Y creo que tú has hablado de algo muy importante en el tema de salud mental, que es
Sí, venimos de un modelo donde hay un modelo biomédico en donde a veces a los pacientes se les ve, no sé, como un auto que tiene síntomas y que Claro. hay algo que hay que arreglar y que pues, solamente hay que ponerle aceite, cambiarle algún aditamento y ya, ¿no? Pero no se Mm. ve a la persona detrás y a veces no se ve el sufrimiento que hay atrás, ¿no? ¿Cómo crees, tú qué ves, cómo puede no solo la psiquiatría, sino la salud mental caminar o transitar, ¿no? Porque el modelo médico puede en algunos casos darnos ciertas, uh, no sé si patrones, encuadres, a veces a los terapeutas yo lo veo, ¿no? Les da seguridad diagnosticar a alguien y que encaje con todos los criterios del DSM-5, ¿no? Eh, Sí. desde tu experiencia, ¿qué ves? La pregunta tuya es cómo puedo aportar desde la medicina, ahí me perdí. Cuál es tu visión de cómo puede evolucionar la salud mental de dejar de ver solo el modelo médico, ¿no? A un modelo mucho más, para ti que sería integrativo, más humano? Eh, Sí, a ver, yo creo que desde luego que los aspectos de la biología, ¿cierto? Lo orgánico, también es muy importante, ¿ya? Y de hecho, yo tuve la posibilidad de chico, me gustaba la psicología, me gustaba la biología, entonces yo dije, medicina yo creo que es más completo, dije, porque tal claro. vez voy a tener más acceso y herramientas a, a instrumentos o tratamientos que no, tal vez no me lo va a dar, no sé, una terapia, no sé, salió lo chileno ahí, ¿cierto? El, me lo va a dar tal vez una carrera más de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces yo creo que es súper importante tener también la visión biológica de nuestras reacciones, nuestras conductas, comportamientos, etc. Pero también es cierto de que hay que incorporar cierto los aspectos, los factores cierto psicológicos, cierto más de la personalidad. También es cierto tener una visión más integrativa o de incluir lo social, lo comunitario, que tú eres parte de una comunidad, tú eres parte de una cultura, eres parte, ¿cierto?, de una Uh -huh. historia transgeneracional. Eh, entonces creo que en eso el gran desafío en salud mental es incorporar todos esos aspectos, ¿cierto? Eh, de la manera más integrativa posible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en, tú puedes tener una persona que tiene una esquizofrenia, que tuvo una crisis psicótica importante, hay que tratarlos con las terapias farmacológicas disponibles, ¿cierto? Pero no hay que olvidarse que esa persona después de eso va a tener preguntas como, ¿y qué hago ahora de mi vida? ¿Cierto? O sea, no puede quedar la atención en salud mental solamente en toma los fármacos, ya no tienes alucinaciones, disminuyó la sintomatología, ahora anda la vida. No, claro, o sea, hay un quiebre vital importante, esa persona es alguien en la comunidad, quisiera participar también de la comunidad, ser parte, Claro. ¿cierto? Y la comunidad también tiene que tener la, la comunidad, la sociedad, ¿cierto? Tiene que tener también los recursos de poder ofrecerle algo a esa persona para que se incluya y sea parte. Entonces ahí el trabajo de rehabilitación es fundamental, ¿cierto? O sea, en- yo creo que eso, o sea, no quedarse solo con lo biológico, pero tampoco decir que eso no existe, Claro. ¿cierto? O sea, Sí. ¿mm? ¿En qué momento entonces de tu carrera ya como psicoterapeuta llegas al estudio del trauma? ¿Cómo fue ese descubrimiento para ti? Participaba de algunas investigaciones sobre psicopatología adulta y
trauma infantil. Pero la verdad es que yo me incluí en esas investigaciones porque fue lo que o sea, me dijeron, este es el profesor a cargo, él sigue ciertas investigaciones y tú métete a mi proyecto. Claro. Yo era lo que había, pero en eso ya me llamó mucho la atención. Ahora, lo que yo te diría que empezó como a, a crear o a despertar este interés, te diría que fue el ver pacientes con primeros episodios psicóticos. Cuando hacía la residencia, la formación en psiquiatría, habitualmente esas crisis de esos primeros episodios tenían relación a experiencias adversas y algunas incluso traumáticas importantes. ¿Ah? Pues, recuerdo uno en particular, ¿ah? Uno en particular que vivió una situación muy humillante, que no es el caso, ¿cierto?, de Claro. escribirlo, porque, bueno, no tengo tampoco la autorización. Y ahí yo dije, claro, le dimos antipsicóticos, rehabilitación, todo, pero en el proceso el plan de tratamiento, en ningún momento se tomó en cuenta la experiencia misma. Claro. Súper traumática. Wow. Entonces yo dije ahí como, hey, esto hay que agarrarlo. ¿Ah? O la experiencia de tener fichas clínicas, registros historiales clínicos gigantes, y tú empezabas a leerlo, a revisar, etcétera, y de repente, no, abuso sexual infantil, como si fuera otro antecedente, como que no, y se cayó en la bicicleta. Sí, claro. Y uno dice, pero ¿cómo nadie hace nada con esto? ¿Ah? Claro. Y desde ahí empecé como a darme cuenta. Eh, y en particular con la disociación, tenía una paciente que escuchaba voces, que vivía en situación de calle, que mucha desregulación emocional, muchas cosas que se salían de la normalidad, o sea, lo que uno esperaría, por ejemplo, una esquizofrenia. Y, y eso entonces pedí a un profesor, a quien le tengo mucho cariño, le digo si podíamos ver a este paciente juntos. Y ahí el doctor me dice, esto es una psicosis disociativa, es un señor ya mayor, digamos. ¿Mm? Y me dice, ¿usted conoce a Janet, a Pierre Janet? Y dije, no. Dijo, léalo. ¿Ah? Y de ahí empecé como a tener harto interés en la disociación y trauma general. Esa es mi historia, por ahí va. Que es muy interesante esto que estás contando, porque la psicosis, ¿no? Y que yo a veces digo, son conceptos que son como torales en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, que valdría Claro, que hay que revisar. que hay que revisar y que a veces es el mismo concepto el que nos encasilla y que ya no nos deja abordar, ¿no? Pero lo que acabas de decir es muy interesante porque muchos pacientes con estos brotes psicóticos o episodios psicóticos, si tú analizas, estás viendo como reexperimentación de un suceso traumático, ¿no? Al menos el cuerpo, ¿no? Este grito, como decía, esta disociación o esta fuga disociativa o esta despersonalización, el paciente o la persona que lo está viviendo lo está reviviendo, ¿no? Corporalmente. A mí me llama mucho la atención, no sé si tú has leído a un psicólogo que se llama Stanislav Grof, ¿no? No, Grof habla de que hay pacientes que tienen como estos clústeres, ¿no? De experiencias que han tenido a veces desde lo intrauterino, nosotros diríamos desde lo preverbal, ¿no? Y que son... Él es Él habla de la terapia transpersonal. Sí, de terapia psicodélica, ¿no? Un poquito, sí, exactamente, ¿no? Creo que, o sea, lo leí, no le he leído nada directamente de él, pero ahora que lo dices, creo que he escuchado de eso en
en ciertas terapias asistivas, ¿no? Que se habla del... Sí, en el modelo de terapia asistida con psicodélicos es un referente porque a final de cuentas él fue el que más sesiones hizo con estos pacientes y él justamente, y fíjate, curiosamente, el psicodélico, es un término neologista, originalmente se llamaba psicolítico porque se creía que cuando el paciente tomaba la sustancia se inducía a una psicosis, ¿no? O los terapeutas decían, parece que está en un estado psicótico. Y justamente originalmente se empezó a estudiar como una cura a la psicosis. Así fue cuando las farmacéuticas empezaron a enviar muestras de estas sustancias a los psiquiatras en Estados Unidos de esto tiene un potencial de cura para enfermedades mentales. Entonces se empezó a tratar. Y era bien interesante porque en las sesiones de terapia asistida con psicodélicos, algunos pacientes entraban como en un estado que nosotros le diríamos psicosis, pero lo interesante era que el cerebro tenía esta capacidad de reexperimentar la memoria traumática y creo que aquí es la clave, ni siquiera es la sustancia, es el trauma que está abajo, que está en un cierto sentido como intentando revivirse para algo, ¿no? Reprocesarse. Pacientes con trauma, o sea, hay la relación, por ejemplo, trastornos mentales graves, esquizofrenia o cierto ese grupo de psicosis, la psicosis, digamos, y la relación del trauma por muchos lados, ¿cierto? O sea, el maltrato infantil es un factor de riesgo, ¿cierto? Claro. Pero por otro lado, es una población que en comparación a la población general están en mayor riesgo de presentar trastorno estrés postraumático y aquellos que han vivido trauma también tienen una psicopatología más compleja y una evolución más compleja. Y, por ejemplo, hay investigaciones que hicieron bueno, personas de Países Bajos e Inglaterra, Reino Unido, donde aplicaron terapia de exposición prolongada y terapia de MDR Claro. estándar, nada novedoso, digamos, en personas con esquizofrenia diagnosticada y con trastorno de estrés postraumático. Y curiosamente, además de disminuir, ¿cierto?, la sintomatología postraumática, también disminuían las voces y disminuía la paranoia. Entonces, ahí tú vas viendo, ¿cierto? Yo creo que son hallazgos que inmediatamente te hacen despertar, a propósito de lo que tú decías, que hay que cuestionar Conceptos, sí. estos conceptos, ¿cierto? Decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? La alucinación misma, claro, está psicótico porque alucina. Sí, perdió como el juicio de la realidad, Sí, ¿cierto? claro. Y una serie de cosas que nos confunden y nos van a seguir confundiendo, ¿cierto? Los mismos síntomas de primer orden de Kurt Schneider para esquizofrenia resulta que son más frecuentes en los trastornos disociativos. Claro. ¿Cierto? Entonces, yo creo que alguien, no creo que yo tenga ese nivel de genialidad, pero alguien va a tener que hacer una revisión Replantear. nosológica de la psiquiatría. Sí, sí, sin duda, porque justamente es lo que, particularmente el estudio del trauma y la disociación, es lo que nos ayuda a ver, ¿no? Yo a veces le digo a los terapeutas que estudian es que es complicado porque es como si tuviéramos unos nuevos lentes para poder ver todo lo que nos enseñaron en la universidad y la conceptualización teórica de muchos padecimientos, los ves ahora con unos lentes que es imposible no ver, ¿no? O no cuestionar al menos de, oye, esto no tendrá un origen traumático. ¿Cómo lo vives tú? Mira, yo he aprendido felizmente de personas que valoro y admiro, por ejemplo, Bethany Brand. La habré escuchado que, bueno, quienes no la conocen, ella es una de las referentes más importantes en los trastornos disociativos, tanto en diagnóstico, ¿cierto?, y tratamiento.
Y en alguna de sus charlas, de sus clases, ella plantea algo que es súper importante, que en toda persona con trastorno mental explore si hay trauma. Ok. ¿Mm? Ujú. Y, y donde hay trauma, explore si hay disociación. O sea, hay ahí como una secuencia. Claro, No, claro. no estoy diciendo, por supuesto, que todo tiene que ver con trauma, porque a mí, colegas, obviamente, en, en broma y quizás no, empiezan a decir, no, porque ustedes piensan que todo es Todo es trauma. trauma. Y no es así. Sí, yo hoy día soy más prudente, digo, no es que sea todo trauma, pero convengamos que la vida no pasa en vano y que las cosas nos afectan eh, y que tenemos que tener en cuenta que una persona con una esquizofrenia que vivió una experiencia traumática también la afecta. Claro, Entonces yo creo que es súper importante en la salud mental tener siempre en cuenta el trauma. No sé si en la primera consulta, no sé si en la segunda, pero eh, eh, yo de repente en mis fichas clínicas, cuando no he preguntado sobre el trauma, me pongo un gran asterisco pendiente preguntar sobre ujú, este tema, ¿cierto? mm, Eh, en el fondo creo yo que tenemos que construir y dirigirnos hacia una psiquiatría sensible al trauma, sensible e informada al trauma. psiquiatría sensible al trauma. Muy bien. Y luego no solo en el trauma, porque a veces está bien, como bien dijiste, en el trauma tenemos que empezar a ver cuáles son las señales disociativas, ¿no? Y entonces llegamos a un punto en el que todo es disociación. No he llegado todavía a ese nivel de fanatismo, pero, pero yo no, todavía me quedo, busca trauma y si hay trauma, busca disociación. ¿Ah? Pero fíjate, lo decimos un poco de broma y no, yo se los digo también a los estudiantes, les digo, aquí en Newman van a aprender que todo es trauma, todo es disociación y después cuando los graduemos van a aprender que no todo es trauma y no todo es disociación. Van a tener que aprender a diferenciar, ¿no? Pero es un poquito como en la sociedad, ¿no? Cuando tenemos que visibilizar cosas que pasaron en la sociedad y entonces todo es violencia, todo es abuso, todo es, en un cierto sentido, es como el péndulo que vamos hacia allá, pero después nos vamos dando cuenta que no todo es violencia, no todo es abuso. En este sentido, yo creo que la psiquiatría y la psicología está transitando hacia esa sensibilidad, ¿no? De entender qué rol que por años no vimos, tenía el trauma y la disociación en la salud de las personas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú ves que la psicología y psiquiatría en general aún no termina de entender sobre el tema de trauma y disociación? Mira, yo soy, no sé que si en México se dice lo mismo, pero yo no es que tenga ideas originales tan propias, digamos, pero sí rescato mucho de grandes Claro. personas, ya, y repito, y creo que una de las cosas importantes que hemos dejado de ver nosotros en salud mental, que el trauma también es una cosa social. Ok. ¿Ah? O sea, en el fondo, ¿a qué me refiero? Cuando hay violencia, ¿cierto? O sea, estamos hablando de eh, que estamos en un sistema donde no hay justicia, Mm, ¿cierto? Donde hay un sistema que está tal vez perpetuando la opresión ¿cierto? O la coerción. eh, o, entonces yo creo que es importante ver que cuando estamos frente a un paciente con trauma, no solamente es un trastorno que se explica desde lo neurobiológico, que se explica desde, ¿cierto? Como podríamos decir, ¿cierto? Desde la psiqui y los distintos, mm, ¿cierto? Como mecanismos internos, ¿cierto? Que se cuelan ahí, ¿cierto? No, estamos hablando de que hay un sistema que está, una sociedad que, que está que, que está perpetuando esto.
¿cierto? Hay determinantes sociales detrás de esto, hay una serie de cosas, y yo creo que ahí la gran referente en eso, y entiendo que ustedes en Newman van a traerla, es Judith Herman. ¿Ah? Judith Herman en su último libro Ujú. justamente habla, ¿cierto?, de la importancia de la sociedad y el reconocimiento de cuando hay una persona que tiene trauma. O sea, no podemos ser ajenos a su sufrimiento y Exacto. tenemos como sociedad, como comunidad, ella habla de la comunidad moral. Entonces, Ujú. tenemos que responder a eso. Esto no puede pasar de nuevo, ¿cierto? O sea, si hay niños que están siendo abusados, mujeres, hombres también, ¿cierto? Eh, Esto no puede pasar, ¿ah? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo que como comunidad no estamos respondiendo a eso? Entonces, Mm. creo que esa parte nos falta. Eh, yo, yo aplaudo creo que ha sido, ¿no? O estoy diciendo una infidencia de que van a traer a No, Judith no. Herman o tienen algo ahí. Ahorita vamos a platicar de eso, vamos a hacer, porque justamente Judith Herman, que es para mí, ¿no? Dicen que Pierre Janet es el padre de la disociación. Bueno, para mí Judith Herman es la madre de la psicotraumatología, junto con otras grandes especialistas, ¿no? Como Francine, etcétera, etcétera. Pero ella habla en su trabajo de trauma y recuperación, habla de esta parte social y que tiene mucha realidad. A ver, platiquemos, ¿no? O pensemos, al concepto de salud mental le falta incorporar lo social, ¿no? O sea, para yo tener bienestar, la mente, ¿no? Dice Daniel Siegel, la mente es la conexión que tienes con la gente a tu alrededor. Y si tus conexiones no están bien, pues tu salud mental no va a estar bien, tu mente tal cual no va a estar bien. Entonces, a mí me hace mucho sentido esto que planteas tú, ¿no? La falta de conexión o la ausencia de conexión o una conexión violenta, pues va a generar trauma, ¿no? Yo conozco una persona a quien le tengo mucho cariño que vivió traumas infantiles graves. Hoy día tiene una posición más activista, ¿cierto? Y que, y que, en mi opinión, está haciendo muy bien a la sociedad. Y ella, dentro de su recuperación, ella ha puesto la palabra o ha puesto la frase democraticemos el trauma. ¿Ah? Esto no puede quedar solamente en el consultorio, en la Claro. consulta del médico y el psiquiatra, ¿cierto? O sea, tenemos que hablar. El trauma incomoda, ¿cierto? El trauma desafía de repente la cultura dominante, eh, conceptos, preconceptos, desafía autoridades, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante sacarlo de ese lugar, incomodar un poco, o tal vez harto, y, y para que esto no vuelva a suceder más, ¿no? ¿Cierto? Es ilusorio pensar que no va a pasar, ¿no? Pero si ya podemos aportar para que al menos en mi cuadra no suela pasar, Claro. ¿cierto? O sea, por ejemplo, hace un tiempo atrás, en el lugar donde yo vivo, supe, digamos, en mi comunidad, mi barrio, supe de una persona que vivió traumas, ¿cierto? Violencia doméstica, y yo me preguntaba, los vecinos no hemos hecho nada. Exacto. Los vecinos ni siquiera le hemos tocado el timbre y saber, hey, ¿Cómo estás? necesitas ayuda, necesitas conversar, Ujú, te sientes segura en tu casa. ujú. Eh, no, eh, ahí Wow, está. Entonces esa cosa creo que tenemos que cambiar. cambiarla. Cambiar esa indolencia hacia el dolor eh, y creo que eso es algo, bueno, que obviamente al psiquiatra, al psicólogo le compete, pero también a la sociedad. Fíjate, hay una frase que últimamente la empiezo a escuchar más, ¿no? Culturalmente, socialmente, en los medios, que dice, toma toda una villa criar a un niño, o toma toda una tribu criar a un niño, ¿no?
que a mí me parece genial, pero yo observo esa frase y digo, y cuando no hay una tribu o no hay una villa que cría al niño, ese niño tiene trauma, va a crecer con algo que necesita y que no lo tuvo, ¿no? Este, Hablaba a propósito no, otra de las cosas que yo creo que me he hecho adicto es aprender de la sabiduría de los pacientes, ¿no? O sea, claro. así como existe el trauma vicario, yo soy un convencido que existe la resiliencia vicaria. O sea, yo soy Wow. un privilegiado de escuchar. Y una de las pacientes, de hecho, haciendo MDR, me decía, debería, al- falta de los 10 mandamientos del cierto judaísmo católico de Moisés, ¿no? Ese, falta un mandamiento, ¿no? Dice, y digo, ya, o sea, y mi hijo, porque está, ya honrarás Tu a Dios sobre todas las cosas, o sí. no recuerdo bien, honrarás a tu padre y madre, y dice, pero en ningún lado sale, honrarás, cuidarás, vas a querer a tu hijo. Y me decía, eso debería ser como una máxima, Claro. a propósito de criar la comunidad, o sea, como de, de cuidar al más débil, al El indefenso, infante. al que necesita, ¿cierto? Entonces creo que ahí, eh, como te digo, esas cosas que dicen, yo me las llevo a la casa, hoy día la comparto y digo, tienes Es razón, cierto, es tienes razón. real, ¿no? Es real. Apoyo la moción. Hay que buscar una enmienda a eso. Podría ser una enmienda, hablemos con el Papa. Hablemos con quien tengamos que hablar. Nico, y después en tu trabajo con MDR te involucraste mucho en el tema de la disociación, ¿no? Mencionaste ahorita a Bethany Brandt, ¿no? Platícanos un poquito sobre cómo te involucraste con este proyecto que Bethany tiene. Cuéntanos de este proyecto porque hay mucha gente que aún no sabe de esto. Sí. Bueno, ¿cómo llegué a la disociación? Como tú lo dijiste, si trabajas con trauma, eh, te vas dando cuenta, en la letra chica te vas dando cuenta que estás trabajando con disociación, tal vez por un tema, habitualmente a los psiquiatras nos dirían los pacientes más complejos, ¿cierto? Entonces, y no necesariamente yo era el más preparado, ¿ya? O sea, pero no, psiquiatras asumen que tú haces MDR, entonces tú Sí, sabes claro. manejar pacientes complejos. Y resulta que, bueno, la vida me fue llevando a esos pacientes con mucha desregulación emocional, con conductas de riesgo, poco autocuidado, síntomas, ¿cierto? Eh, Podríamos decir, ¿cierto? Todos estos fenómenos como alucinaciones, fenómenos de influencia pasiva, qué sé yo. Y, y fue así como fue interesándome, ya te diría, como en el grupo de las personas que han con patología, psicopatología de trauma, pero los severos, traumas complejos, trastornos postraumáticos complejos, trastornos disociativos. Eh, en lo personal, sentía que con solo MDR me quedaba cojo, me quedaba, ¿cierto? Me sentía muy inseguro. O sea, en fondo, esto no sé cómo abordarlo. Claro. Y tal vez desde la formación médica necesitaba estructura, necesitaba eh, algo que lo avalara con la evidencia, ¿cierto? Y, y, y a pesar de que había aprendido de grandes personas, de grandes referentes como ciertos Sandra Baita, Anabel González, Dolores Mosquera y todo, aún así sentía la necesidad de estructura. ¿Ya? Claro. Eh, Creo que esa era. Y casualmente, en esto habitualmente reviso, ustedes dicen zapping, ¿o no? Cuando Sí, uno está está, cambiándole. hago zapping a las revistas científicas y de repente
encuentro este estudio del año 2019 de un programa psicoeducativo online para estabilización del trauma, ¿ya? El grupo Top DD, que está dirigido por Bethany Bethany Brown, Brandt. y empezó a leer los resultados, empezó a leer un poco de qué trataba, la estructura. Me voy metiendo en la página, qué ellos tienen, qué es lo que hay, quién está detrás de todo esto, y realmente está el Dream Team de De los disociación. trastornos disociativos, Sí, claro. ¿cierto? Ruth Leinus, Frank Putman, Katy Steele. o sea, realmente están todos, y fue como, wow, esto hay que seguirlo. Vi que estaban haciendo investigación, eh, eh, postulé, envié un correo. En primera instancia me dicen, hoy día tenemos cerrado, pero vamos a hacer un RCT, un estudio controlado, randomizado. Cuando abramos eso te vamos a avisar. No recuerdo si ellos me avisaron o yo insistí. El punto es que el año 2020-2021 soy parte del programa, Del ¿no? programa, sí. De investigación. Ingresé junto a una paciente que tiene un trastorno de identidad disociativo y en fondo, la consigna era: ustedes sigan el programa, vean los videos, avancen semana a semana, obviamente pueden demorarse un poco más, un poco menos, y sigan haciendo lo que ustedes hacen, que es la terapia EMDR, en mi caso. Que para las personas que no conocen, el programa se llama Finding Solid Ground. ¿Es correcto? Finding Solid Ground. Y es un Sí. programa de psicoeducación, entiendo. Sí, se llama Programa Psicoeducativo de Estabilización, De estabilización. para trastornos disociativos y traumas complejos hoy en día, o trastorno estrés postraumático complejo. Para alguien que no lo conoce, ¿en qué consiste? ¿Podrías darnos un ejemplo? Sí, sí. A ver, es un programa que consta de 30 fichas, ¿ya?, de trabajo, donde hay cierta información en fondo escrita y también trabajo práctico, ¿ya? Cada ficha, al menos en la investigación, también contaba con un video, ya breve, de 10 minutos, donde Bethany Brown prácticamente lo que hacía era leer lo que estaba en la ficha. O sea, era un introductorio al trabajo de esa semana. De estas 30 fichas son 8 módulos, ¿ya? Y esos 8 módulos no son al azar, ¿ya? Este grupo ha estado estudiando ya casi 2 décadas y quizás más, de qué son las cosas cuáles son las intervenciones que hay que hacer en estabilización. Claro. ¿Ya? Entonces, el programa Find the Solid Ground te ofrece un programa, valga la redundancia, ¿cierto?, que está súper sistematizado, donde vas trabajando todos estos puntos importantes a trabajar en la fase de estabilización. Entonces, por ejemplo, te da habilidades de grounding, enraizamiento. Te da también habilidades para trabajar, poder diferenciar el pasado del presente. Cuando, ¿cierto?, el pasado se te viene encima, como tú decías, están reviviéndolo, cómo poder salir de eso, poder diferenciar lo que soy ahora, lo que tenía antes, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, enseñan estrategias de contenedor, estrategias de pantalla dividida, en fin. Después enseña estrategias de autocuidado, de regulación emocional, enseña también o aborda el trabajo de la autocompasión, y poco a poco también va ayudando a tener más conciencia de las emociones, de tener más tolerancia a las emociones, a las sensaciones, y a una exploración y al diálogo interno cuando existen estados del self disociativo o alter o partes. No sé si estoy siendo claro. Muy claro. ¿Estas fichas son para el terapeuta o son para el paciente?
son para ambos, Ok. ¿cierto? O sea, El paciente trabajo, también ve la ficha, ve un video. a ver, sí. Y eso creo que es otro gran aporte de este grupo. Ujú, Es una realidad que en los pregrados, posgrados del mundo, no solamente en Estados Unidos, en nuestra realidad en Latinoamérica igual, no sabemos manejar los trastornos disociativos. sí, ¿no? Entonces, no se nos enseña, ¿cierto? Entonces, eh, este programa está diseñado para que tanto el terapeuta como el paciente, en la medida que van aplicando el programa, vayan aprendiendo. Ujú. Entonces, de hecho, el lema del programa es Work Together, Learn Together, Heal Here Together. O together. sea, Ujú. trabajamos juntos, aprendemos juntos y Ganamos sanamos. juntos. Qué lindo. Y entonces, y creo que eso es un gran acierto porque podrían haberse quedado en la queja, no, nadie sabe, no, ellos se hacen cargo de, mira, tú no sabes, tú no sabes, Sí, claro. pero tenemos que disminuir esta brecha, así que hagamos una cosa, aplica esto y vas a ganar tú y vas a ganar el paciente. Ujú. Y entonces tú empezaste a aplicar este programa con tu paciente, nos estabas contando. Bueno, la cosa es que hay varias cosas de las que enseñan que seguramente uno ya la sabe, sobre todo si trabaja en trauma, Ujú. ¿ya? No es, no es nada nuevo, por decir. Pero yo creo que el gran mérito es tomar conciencia de la importancia de esas cosas. Ujú. Por ejemplo, yo sabía enraizamiento, aprendí mis cursos, aprendí todo, pero le da media sesión. Mira, ustedes, no, acá 3 semanas de trabajo en enraizamiento y con distintas maneras de Técnicas. abordaje, Ujú. conversaciones, qué sé yo. Ujú. Entonces, ahí dije, wow, esta cosa es importante. Entonces, eso me ayudó mucho. Y lo otro es que me ayudó a sistematizar el plan de tratamiento, Ujú. ¿cierto? Además, esa seguridad de decir, detrás de todo esto están los mejores, ¿cierto? Claro. O sea, no es un chamán, Ujú. alguien, ¿cierto? No, son realmente la gente que tiene más experiencia en este tema. Y la otra que me da seguridad es que tampoco te dice que sueltes la herramienta que tú ya sabes. Claro. O sea, yo no dejé de hacer MDR. Entonces, también decía, bueno, si ya me empiezo a sentir inseguro con esto o estoy sintiendo, lo suelto y sigo con lo que ya sé. Entonces, la verdad es que es un gran programa, un gran instrumento. Ya hay investigaciones, entiendo que los resultados están en prensa, que van a Ujú. salir en la revista Psychological Trauma, Ujú. y ya demuestra que disminuye la sintomatología postraumática, aumenta la regulación emocional, aumenta la autocompasión. ¿Mm? Entonces, Wow. eso- ¿En qué ese, momento, en qué momento tú viste en tu paciente esto está funcionando? ¿Tienes algún recuerdo, memoria? o sea, tengo la autorización de ella para Ujú. decirlo, en el momento que casi se mata y no se mata. ¿Nos puedes contar esa historia? Creo que tú me contaste cuando viniste a México. Sí. Em, bueno, ella está en una situación personal, ocurre en una conversación donde se sintió eh, muy invalidada, muy humillada, ¿ya? Pero comprendiendo que la situación del presente, que podría haber sido en un 10 de intensidad, activó el 90 de su historia traumática de Claro. invalidación, Ujú. ¿ya? Y de manera automática, ¿cierto? Con alteración de estado de conciencia, totalmente disociada, Disociada. Ujú. como autómata, se fue caminando, lo calculamos en Google Maps, 32 cuadras. Wow. 32 cuadras caminando
para irse a cometer un intento de suicidio, en arrojarse al metro, Okay. al subte, no sé cómo le dicen allá Sí, metro el acá, metro, ¿no? subte. Sí, acá es metro. Y cuando está por ahí, ya de repente toma conciencia, se acuerda de las palabras que Bethany Brandt dice al finalizar cada sesión, Ujú, que dice en español: paso a paso lo lograrás o lo ujú, vas a lograr. ujú. Step by step, you will Bueno, get there. ¿Ya? Entonces, toma conciencia de eso. Inmediatamente, ¿qué hace? Hace estrategias de grounding, aprendidas en el programa. claro. ¿Ya? Empieza a hacer estrategias que le permitan separar el pasado del presente. Hoy en mi presente, esto fue una reacción 90-10, ¿ya? Y inicia un plan de crisis, ¿ya? Que en parte también está diseñado y ensayado en el programa. O sea, el programa le salvó la vida, ¿no? Wow. Y, y nada, pues, o sea, yo dije, la cosa funciona. Claro, claro. Oye, y Bethany Brand supo de esta historia porque después ella lo No, cuenta ahora, ¿no? y lo ha contado, y cuando lo dijo yo ahí me impacté de ahí del último lugar del mundo en el cono sur. De repente dijo, no, y un caso de un chileno. Ujú. Y yo, ese soy yo, dije. Eh, pero bueno, eh, hoy día he tenido la posibilidad también de aplicarlo con otros pacientes, Ujú. eh, y en general ayuda, ¿ah? En general ayuda, por supuesto, hay algunos que es más difícil de introducir, Claro. ¿cierto? Eh, que no les convence el trabajo de ficha, que ya vienen con, por ejemplo, hay una en particular que ya viene en una terapia de BT, y Mm, entonces me dice, no, si esa cosa de trabajar con habilidades no me sirve. Entonces, claro, había que trabajar nuevamente claro. la Ya motivación. me Pero en general he tenido muy buenos resultados, y yo lo recomiendo totalmente. ¿Mm? ¿Qué es lo que la gente, que curiosamente los terapeutas que ya están inmersos en el mundo de trauma, de MDR, qué es lo que no terminan de entender sobre la disociación? ¿Qué es lo que tú ves? Me suena estar así como una posición un poco soberbia, decir que no han logrado ellos entender como que yo entendí, ¿no? Ujú. Sí, 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 no. No, no lo sé. Eh, pero que es más frecuente de lo que creen, Ujú, eh, que no es un invento, eh, que probablemente ya han visto uno y no se han dado cuenta. ujú. Eh, Tal vez eso es algo que hay que transmitir y retransmitir, de que cuando esté en un paciente que, por ejemplo, tiene trauma, y hacen el tratamiento basado en la evidencia y no funciona, piensen si hay otras cosas más, Exacto. ¿cierto? Eh, Creo que eh, eso es importante. O sea, yo diría que eso. Seguro que hay más cosas que se me podrían ocurrir, pero el mensaje es que es más frecuente de lo que uno cree, ¿ah? Y, y si trabajas en salud mental, seguro que has visto uno y se te pasó. Claro. O a veces, como empezamos esta plática, la sintomatología está inmersa o escondida, encuadrada en otro tipo de diagnóstico. O sea, y acá yo recuerdo una vez en una supervisión con Sandra Baita, a quien admiro mucho y le tengo mucho cariño, eh, de una paciente que tenía un trastorno disociativo, y que, por supuesto, como el impacto, la frustración, tal vez hasta vergüenza, ¿cómo no me di cuenta Ujú. que lo tenía, digamos?
Y ella me dice algo muy, muy sabio y aliviador también, decir, pero es que Nicolás, tienes que darte cuenta que la disociación opera hacia los dos lados. ¿Ah? O sea, es decir, ni el paciente sabe que tiene una disociación, Claro, ni tú. Entonces, ¿por qué te va a reportar algo que no es consciente de qué es? de qué está pasando exactamente. Entonces, de repente, eh, además que, y acá nuevamente cito ahí los trabajos de Bethany Brown, lamentablemente los medios, el cine, la prensa, ¿cierto? Han caracterizado al trastorno disociativo como una cosa irreal, una cosa que no es así. Fantasiosa. Fantasiosa, claro, como que tuvieran así, y generalmente los cambios pueden ser cambios sutiles, ¿cierto? En la misma sesión, de repente, no es que va a cerrar los ojos y va a Ujú, aparecer, ¿cierto? ujú. Vestida de otra forma y hablando de otra forma. No, no. Entonces, eh, si te van presentando cosas como, por ejemplo, eh, paciente que comenta que no fue, no sé cómo, pero llegué a este lugar y, y no sé qué hice, pero dicen que hice esto otro, ¿cierto? O no quería decirlo porque me da vergüenza que escucho voces, Ujú, ujú, ¿cierto? O, o que de repente te dicen, no sé, no sé cómo explicarlo, pero, pero siento que tengo un demonio adentro, ujú. Sí, sí. estoy poseída, Te poseída. y ese demonio me dice que me mate, y tú, Ujú. ¿cierto? O sea, y asociado a eso una historia de traumas, ¿cierto? Abandono, apego Sí, desorganizado, ¿cierto? sí. Sí, yo coincido contigo. Particularmente yo creo que no solo la salud mental, la humanidad va a avanzar mucho cuando entendamos estos fenómenos disociativos y lo podamos visibilizar mejor y reenmarcarlos, pues para ayudar a estas personas. Y no solamente ayudarlos, hay muchos de ellos que inclusive es la única manera en la que vamos a prevenir que sigan cometiendo cosas terribles, ¿no? Protegiendo a los más pequeños. Y entender también desde una mirada compasiva que si bien hoy día es un síntoma o es disfuncional, en el momento que se desarrolló esto, que generalmente es ¿cierto? La primera infancia, fue adaptativo. Ujú. ¿No? Era lo que tenía que hacer. Bueno, tampoco nadie le pidió permiso, Exacto. ¿cierto? Y fue la manera que tuvo para poder, en el fondo, convivir con una realidad. eh, Te decía antes de partir este podcast, ¿cierto? Esta frase de Frank Putman, Ujú. esa realidad cuando no hay escape y el único escape es la disociación, Mm. ¿cierto? O sea, como la disociación es el escape cuando no hay escape. Eso decía Frank Putman. Entonces, eh, en fondo, hoy día es un chaleco salvavidas que incomoda, Claro. ¿cierto? Y sí, que estás en tierra firme, ya no estás inseguro, pero en su momento, menos mal que pasó Ujú. eso. Exacto. Y eso es lo valioso de este programa, que nos ayuda mucho a psicoeducar, como bien dijiste, a los terapeutas y verlo. Pronto estará en español. Tengo yo entendido que estará el libro ya en Además pronto. que pronto estará, ya está. Ya está, ok, ya está disponible el Ya libro en español está con en la nuestro editorial El Eftera. Eleftheria, con nuestro amigo Enrique Arellano de Instituto Cuatro Ciclos. Exacto, así que ya está, así que pidan un container para Exacto, con cientos y cientos de libros, ¿no? Mira, me he transformado en un fanático de esto, pero claro, quiero hacer al tiro ¿cómo se dice? Una aclaración. Yo no recibo ningún peso por claro. por el Finding Ground, y lo que te digo es desde mi interés genuino y de poder aportar, ¿cierto?, en aliviar el sufrimiento
el exacto. lema que tiene usted, ¿cierto? Ahí Newman. Así que en realidad creo que es una gran herramienta y aprovéchenla porque ayuda. Exacto. Y yo quiero aprovechar para hacer formalmente el anuncio. Vamos a anunciar en este podcast que el siguiente Congreso Newman será los días 13, 14 y 15 de noviembre de este año 2025 y tendremos como conferencistas principales invitadas a la doctora Bethany Brandt y a la doctora Ruth Lanius, quienes estarán en México probablemente unos días antes, dándonos este entrenamiento intensivo en español para todos los terapeutas latinoamericanos que puedan estar acá. Y es nuestra peculiar intención también en este entrenamiento tener a voces femeninas que son de renombre en este tema, ¿no? Estará también en México la doctora Janina Fisher, ¿no? Y como muy bien nuestro amigo Nicolás ya nos lo spoileó y nos lo anunció, probablemente, lo tengo que decir así a petición de ella, a mí me emocionó muchísimo. Yo estaba solo en mi consultorio gritando como loco, porque creo que muy pocas personas como Nico entienden la trascendencia que tiene al mundo del trauma la doctora Judith Herman, ¿no? Ella es una mujer ya bastante entrada en edad. Ella me dijo, mira, yo encantada voy, dice, si mi salud me lo permite. También me dijo, si por alguna razón mi médico me dice que no hagamos la sesión vía Zoom, dice, pero de que yo estoy o me hago presente de alguna manera, voy a estar. Así es que quiero anunciar formalmente que Judith Herman será parte de este congreso de alguna manera. Estará con nosotros acá en México 13, 14 y 15 de noviembre. Y a lo O sea, largo... van a estar esas 4 Sí, mira. mujeres. Eh, Wow. y tenemos todavía alguna otra sorpresa que esperamos ir poco a poco ir anunciando más profesionistas, especialistas, eh, eh, titanes, yo diría yo, del mundo del trauma que nosotros simplemente hemos aprendido de su experiencia, hemos aprendido de esta sabiduría y que creo que, no sé si tú, Nico, coincides, pero para mí, yo que he tenido oportunidad de conocer algunas de ellas, creo que de lo que más yo siempre me quedo es de este toque humano, de esta trascendencia que ellas ven en el tratamiento del trauma. Sí, sí, eso lo destaco. Lo destaco. eh, yo he tenido la posibilidad de hablar con Judith Herman, o sea, con, perdón, no con ella, con Bethany Brand Sí. y ella, y no estoy exagerando, ¿cierto? Ella está en lo top y cuando hablas con ella Mm, te sientes súper acogido. exacto. Eh, no, como personas Sí. son, Una gran son calidad que ves eso, que realmente tienen esa intención genuina de ayudar a aliviar el sufrimiento de las demás personas. eh, sí, y son grandes referentes en todo sentido, ¿cierto? Como terapeutas, como investigadoras, como difusoras del tema. Entonces, no estoy pensando, mientras tú decías, yo decía, bueno, ¿qué hago para llegar? ¿Qué vendo? Dije. Ahorita hablaremos de eso, pero bueno, muchas gracias, Nico, por este espacio. ¿Algo que quieras agregar para terminar este episodio? Bueno, agradecerte el espacio, lo he pasado bastante bien. Eh, Eso fue primero que nada. Eh, Ahora que tú dices este spoiler, o sea, no spoiler, perdón, esta primicia, aprovechen esa oportunidad quienes estén ahí en México, porque realmente si no las conocen, conózcanla ahí mismo y se van a dar cuenta de las personas que son, digamos. Y, y eso creo que el trabajo del trauma no es fácil, eh, hay que estudiar y, y se están abriendo oportunidades. Entonces creo que ahí lo que han hecho ustedes como Newman, ¿cierto? Tú hablaste del Instituto Cuatro Ciclos y, y la ALAC, ¿cierto?
la alianza MDR Latinoamérica y Caribe, Caribe. ¿cierto? Hay instancias para aprender, entonces que las aprovechemos. Así es. Pues muchas gracias, Nico. Gracias por tu tiempo, tu calidez, tu corazón y gracias sobre todo por compartirnos esa experiencia que justamente es la que nos ha ayudado a impulsar más el conocimiento en México, en Latinoamérica sobre este programa Finding Solid Ground y que esperemos que poco a poco pues vaya permeando más con todos los profesionales de trauma. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.